de nivel, registrados en Scopus, aquí veo varias revistas, en los Annals of Microbiology, varias revistas internacionales. Y algo muy importante, ha recibido premios también de distinción, es ganadora del premio L'Oréal de la UNESCO dada por el COSITEC. Y algo que es muy importante para nosotros, que somos de la Facultad de Ciencias Biológicas, que tiene colaboración en investigación con nuestra facultad a través de proyectos de investigación, proyectos de tesis en la maestría de Biología Molecular y también para la obtención de títulos profesionales, así que tiene, y también colabora con otras universidades. Bien, entonces yo no me queda más que darle la bienvenida a la doctora Doris Zúñiga y agradecerle mucho por estar presente con nosotros aquí en nuestra reunión del Instituto de Investigación. Y solamente recordarle que tiene hasta la 1 para poder darnos su conferencia y daremos después un espacio para unas preguntas que tengan. Bueno, agradecemos mucho a su presencia. Buenos días. Gracias a la organización por haberme invitado para presentar algunos de los resultados que se vienen trabajando en nuestro laboratorio dentro de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Muchas gracias, doctora Débora, por la presentación y intentaré, como somos académicos, siempre uno tiene mucho que mostrar, intentaré hacerlo en 1 hora, salvo tal vez en algunas diapositivas que me podría detener y dar pie luego a las preguntas. Bien, o sea, el tema que me pidieron era acerca de la interacción microorganismo-planta. Haremos luego algunas aplicaciones en lo que respecta a la agricultura principalmente, al ambiente, ¿no? Y probablemente colocar un poco de aplicaciones biotecnológicas. Todo el mundo quiere escuchar biotecnología, las aplicaciones, ¿no? Pero si no conoce toda la parte básica de las interacciones microorganismo-planta, mucho menos podemos aplicar bioinicolantes al suelo. Como ya se mencionó, trabajo en el laboratorio y pertenece al Departamento de Biología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Los investigadores que trabajan de manera conjunta con el laboratorio y que ya tienen muchos años de alguna manera trabajando con nosotros corresponde a gente que trabaja en la misma universidad, el doctor Ormeño, Katia Ogata, Miriam Mebenza, que también forma parte, que es profesora de esta casa de estudios, pero está haciendo el doctorado con nosotros, el doctor Félix Camarena, del programa de Luminosas, la doctora Carmen Vélez Moro, del programa de investigación de La Molina, vicerrectorada de investigación, quien habla, y a nivel internacional tenemos otros colaboradores, pero tal vez resaltar a la doctora Esperanza Martínez de México, a la doctora Marcia Toro de Venezuela. Ellas dos en conjunto con el doctor Ernesto Ormeño están trabajando con nosotros con el proyecto, dentro del proyecto MAGNET del CONCITEC. El doctor Gandino Andrade, que pertenece a la Universidad Estadual de Brasil, y la doctora Encarna Velázquez de la Universidad de Salamanca, España. Entonces es gente muy selecta, muy experimentada y que hace posible las colaboraciones, ¿no? Las potencialidades de la gente hace intercambio en estas instituciones y de esa manera vamos avanzando. Bien, antes de empezar el tema yo no sabía por dónde empezar porque siempre depende hacia dónde va orientado. Como es orientado aquí en la parte académica, un poquito de conceptos, tratar de diferenciar lo que son fertilizantes químicos de los biológicos. ¿Por qué? Porque la interacción microorganismo-planta justamente al final la vamos a utilizar para elaborar algunos productos, tanto para fertilizar el suelo, la planta, o como para controlar fitopatógenos, que es la parte de más especialidad que viene trabajando el laboratorio. Entonces, la planta es un conjunto, todos sabemos, que necesita nutrientes para poder crecer sana, para poder nutrirse y para finalmente darnos un grano, si hablamos de leguminosas, rendimiento en grano con un contenido de proteínas alto, que puede ser 22%, que es muy similar a la proteína de la carne. Por lo tanto, sabemos que el suelo se podría agotar en términos de nutrientes y de alguna manera hay que devolverle a ese suelo a través de los fertilizantes químicos esos nutrientes, ¿no? Por otro lado, los químicos, los pesticidas químicos o los bioplaguicidas
vendría a ser el otro grupo, perdón, los químicos tal cual, es el otro grupo de productos que se utiliza en los diferentes campos de cultivo para controlar enfermedades de los mismos. Lamentablemente los cultivos son atacados por una serie de enfermedades, por bacterias, por hongos, por virus, además de otro tipo de estreses que sufren por el ambiente, frío, heladas, que ahora mismo estamos mirando, ¿no?, en la naturaleza. Entonces, esos serían los químicos que han sido desarrollados y que han funcionado durante muchos años. Sin embargo, se ha abusado de estos y definitivamente han contaminado el ambiente. Los cultivos cada vez más dependen de estos químicos, resultan carísimos para el agricultor porque son derivados del petróleo, sobre todo los fertilizantes químicos, y entonces se empieza a desarrollar la otra línea que vienen a ser los bioproductos, en este caso los biofertilizantes que nutren a la planta, y también los bioplaguicidas, que en nuestro caso vamos a hablar un poquito más sobre los controladores de fitopatógenos, ¿no? ¿Por qué bio? Porque viene de un cultivo, en este caso microbiano, es vivo, y vamos a utilizar estos microorganismos justamente para darle lo que la planta necesita. Paralelo en comparación a los fertilizantes químicos, ¿no? Esto es sustentable, manejable, se utiliza dentro de un desarrollo de una producción agrícola sustentable, ecológica, limpia, amigable con el ambiente, de muy bajos costos y sobre todo, como veremos al final con la presentación de los resultados, los alimentos que se producen son saludables, inocuos en comparación a los químicos. Entonces, una vez dicho esta pequeña introducción, para tener bien claro lo que son los productos químicos y los biológicos, presentaremos ahora la problemática a nivel mundial. Conforme aquí algunos gráficos que he sacado, ¿no? Al 2060 la proyección de la población mundial crece exponencialmente y obviamente al haber más población, esto significa mayor demanda de alimentos y al haber mayor demanda de alimentos significa un mayor uso de los fertilizantes químicos, que es lo que está en el mercado, que es lo que está más fácil en el mercado, ¿no? Tenemos otra figura acá que, si bien es cierto, igual hay un crecimiento exponencial tanto de la población como del uso de los fertilizantes químicos, esto no va de la mano con los terrenos, el área cultivada, ¿no es cierto? Entonces, como no va de la mano, significa que hay todavía mayor presión. En menor área tenemos que producir más para poder satisfacer los requerimientos de la población conforme se va incrementando, ¿no? Por otro lado, tenemos dos gráficos, creo que aquí se ve más claramente, pero bueno, se puede apreciar en términos de billones de dólares cuánto representa estos químicos en billones de dólares. Es inmensa la cantidad a nivel global. Aquí en el lado derecho tendríamos, por ejemplo, los plaguicidas químicos en billones de dólares, igual acá. Pero en el lado pequeñito, ¿no?, del lado izquierdo, serían los bioplaguicidas. Y de la misma proporción podríamos hablar de los biofertilizantes. Entonces, con esto se quiere decir a nivel general, ya calculado, que definitivamente estos productos biológicos son de mucho menor costo. Entonces tenemos ese enfoque y desde ahí se va justificando los estudios que vamos a ir mencionando. Por otro lado, no está de más recordar, todos conocemos que nuestro país es mega diverso, pero yo me voy a orientar más al lado de la producción agrícola que nos va a servir, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es lo que nos llama nosotros en estos estudios, ¿verdad? Entonces, finalmente somos privilegiados en este país, hay que decirlo N veces, porque tenemos todos los alimentos con una gama de nutrientes, no solamente nutrientes en términos de proteínas, sino una gama de vitaminas, como iremos viendo, y que de alguna manera estos microorganismos podrían influir en ese incremento, en esa mejora en determinados productos. Entonces, y por otro lado, eso es en cuanto a nuestro país, ¿no es cierto? Sin embargo, no está de más decir que nuestro país tiene problemas de seguridad alimentaria, lamentablemente. Yo he viajado, no tanto como quisiera dentro de mi país, pero en zonas más inhóspitas, Puno, Huánuco, Axo, de 4.000 metros, donde se produce la papa, que es el alimento fundamental no solo de Perú, sino a nivel mundial, cómo puede haber índices de pobreza tan altos, que están relacionados con la desnutrición, con productos bajos en contenido de proteínas. Hay una contradicción tremenda allí, ¿no? Entonces, pero por otro lado, rescatar que el Perú se encuentra entre los 10 primeros países proveedores de alimentos en el mundo. Imaginarse que ese es un lujo.
puede significar divisas para nuestro país, sin embargo, hay pobreza. No solo en nuestro país, obviamente, en Latinoamérica y a nivel mundial, sobre todo en el lado del África, ¿no? Pero bueno, o sea, hay esas cosas que hay que ir solucionando y tenemos que ser conscientes hacia dónde tenemos que trabajar fuertemente. No va a depender solamente de los científicos ni de los agrónomos, esto ya va más allá, cuestiones sociales y sobre todo cuestiones políticas. Es muy importante también resaltarlo. Bien. Entonces, si bien es cierto que somos un país muy rico en productos, no solamente en producción, sino en calidad, ¿no es cierto? También, lamentablemente, estos cultivos son atacados, como ya les dije al inicio, por una serie de factores ambientales y factores bióticos. Los ambientales, clima, frío, friaje ahora, por ejemplo, terriblemente el agricultor pierde toda su cosecha. O inundaciones, como ocurrió el año pasado, ya prácticamente van a ser 2 años también, ¿verdad? Entonces hay condiciones climáticas que pueden afectar drásticamente la producción de los cultivos. ¿Y quién paga eso al agricultor? ¿Quién lo paga? ¿No? Eso todo el mundo se mira los rostros. Pero por otro lado hay condiciones también bióticas, es decir, que conforme el cambio climático cada vez se ha agudizado más, que eso lo vengo escuchando desde hace años y le queremos echar la culpa al clima, no estamos preparados para prevenir, ¿no? Entonces hay que trabajar no solamente atacando el mal en ese momento, sino prevenir, la prevención, y eso lo tenemos que tener bien claro. Sin embargo, estas plagas, estas enfermedades cada vez se han agudizado más, por si fuera poco. Porque claro, un clima drástico donde hay mucha humedad, como el caso de la selva, por ejemplo, atacan los cultivos de cacao, de café y todo lo que se puede producir en selva, porque la humedad, la temperatura es un caldo, no es una condición apropiada para que los hongos patógenos puedan prevalecer. Por ejemplo, en nuestra costa lo mismo, ¿no? Sequías y todo. Y en nuestra sierra, las temperaturas al incrementarse un poco más también, por ejemplo la maca que se sembraba a 3.800, 4.000, hay que subir un poquito más. ¿Por qué? Porque la maca es un cultivo que requiere de temperaturas frías. O sea que por un lado tenemos temperaturas muy altas, por otro lado tenemos temperaturas muy bajas, y los cultivos, vamos a decirlo así, se vuelven como loquitos, no saben qué hacer. La planta es una maravilla, produce. La planta, nuestro cultivo, produce en un amplio rango, incluso de temperatura. Pero la calidad es la que va a ser afectada. Eso hay que considerarlo muy claramente. La productividad hay que considerarla también. Entonces, condiciones ambientales, cambio climático, cuestiones bióticas, y entonces contra todas esas características que nos presenta el panorama, a nivel no solamente de Perú, sino a nivel mundial, tenemos que trabajar, ¿no? Bien, entonces aquí, solamente a manera de ejemplo, porque tenemos muchos cultivos banderas para el país, he sacado el cultivo de frijol, ¿no es cierto?, que venimos trabajando con leguminosos fuertemente, y solamente el frijol, que tenemos una diversidad, Perú, fuente de origen de diversidad de frijol, payares y otros más, ¿no? Mucha variedad de frijol, pero vamos a ver por qué incido en esto, ya más adelante iré explicando. Entonces aquí podemos apreciar que, si bien es cierto, tenemos una diversidad de hongos fitopatógenos que van apareciendo y prevaleciendo en las diferentes regiones, departamentos de Perú donde se produce el frijol. Y entonces, claro, ¿qué hacemos con nuestras bacterias bondadosas? Tenemos que hacer que trabajen contra esta cantidad de patógenos, ¿no? Eso hay que señalizarlo. No solo el frijol, la papa, todos los cultivos están entonces expuestos a la merma en la producción y en su calidad a través del tiempo, y dependiendo de todas estas condiciones. Bien, esto simplemente para ver, ya ir aterrizando. Hemos visto el problema un poquito local, mundial, qué es lo que nos llama aquí. Queremos aterrizar en lo que es un poquito al final en biotecnología, pero para ello, como les dije a un inicio, necesitamos conocer estas interacciones microorganismos-plantas. Esto está en un libro que se publicó, ¿no?, diseñado por, ya quedó un poquito antiguito, pero vale, y siempre lo muestro, ¿no? Y acá a la derecha se puede apreciar de manera resumida, si utilizamos de una buena manera estos microorganismos, vamos a ver que las plantas mejoran, vamos a ver que determinadas bacterias controlan fitopatógenos, no solamente in vitro, vamos a ir viendo que también a nivel de invernadero y de campo. Producen hormonas, luego vamos a trabajar con cuestiones moleculares, van a influir en lo que es la vigorosidad y la germinación, que es una etapa inicial tan fácil que todo el mundo lo ha hecho desde el colegio, en nuestras etapas iniciales de infancia. Sin embargo, es un problema, y si no hemos resuelto el problema de la germinación, mucho menos podemos esperar
que el cultivo desarrolle hasta finalmente dar frutos. Bien, entonces vamos a abordar en esta interacción el modelo que yo siempre traigo, pero ahorita siempre con nuevas cosas que vamos investigando, ¿no? Sin embargo, podemos confundir. Pongo todo el mundo lo hemos visto en los diferentes cursos y lo pongo porque es bien importante. No lo pondría si todo lo tendríamos claro. Este es el ciclo de nitrógeno. Para ubicarnos dónde está la fijación de nitrógeno, que es lo que voy a hablar en un momento. Entonces, la fijación de nitrógeno, que está aquí, es este pedacito, ¿qué bacterias? Son un grupo de bacterias selectos son capaces de fijar el nitrógeno. ¿Por qué es importante la fijación de nitrógeno? Porque es capaz de transformar este nitrógeno molecular, que es gratis, está en la atmósfera, en el ambiente, para transformarlo en amonio. Y este amonio ya va a ser utilizado en el ciclo de nitrógeno completo. Todo el ciclo es importante. Ustedes saben que en la naturaleza, en el suelo, existen todos los ciclos biogeoquímicos, que sin los microorganismos no sería posible estos ciclos biogeoquímicos, ¿no? Obviamente no quiero restarle importancia al origen que tienen los suelos, que el suelo como tal es un ente vivo para producir en este caso cultivo, biodiversidad, no solamente es ornamental, belleza, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, dentro de esta fijación de nitrógeno que queda en este amonio y que puede ser utilizado ya incorporado en nuestros tejidos, ¿no? Puede luego entrar al proceso de nitrificación. Esto es lo que no quiero que confundan. Siempre mucha gente nos viene y nos preguntan, ¿no? Quiero estudiar nitrificación y confunden con fijación. No, son procesos diferentes que forman parte del ciclo de nitrógeno. Y luego, cuando llega nitrato, en la naturaleza, esto se puede perder también como un proceso de desnitrificación. ¿Quiénes los hacen? Los microorganismos. Diferentes grupos de microorganismos. Bien, acá hay una línea. Esta línea me indica que para el lado superior es un proceso aeróbico. En condiciones de oxigenación ocurren estos procesos de manera óptima. Mientras que hacia el lado inferior ocurren procesos anaeróbicos, ¿no? Por otro lado, resaltar que el amonio también se puede perder por vaporización, ¿no? O también los nitratos se pueden perder por lixiviación. O sea, y si se pierden significa que no están siendo utilizados por aquello que queremos que sea utilizado, es decir, por los propios microorganismos y por las plantas, que hacia eso nos estamos orientando, ¿no? Bien, entonces obviamente todo el mundo recordará que Clostridium es una bacteria esencialmente anaeróbica vive en ese nivel, y los que están acá son bacterias aeróbicas o facultativas, ¿ya? Es resaltar que dentro de las fijadoras de nitrógeno bien conocidas desde hace muchos años está el Rhizobium, ¿ya? Y otras más que iremos anotando. Pero también el Clostridium, este tipo de Clostridium también fija nitrógeno. Pero por ahí, conforme ha avanzado las investigaciones, de pronto vamos a encontrar que una pseudomonas también fija nitrógeno. Antes que era solamente exclusivo de los Rhizobium, de pronto por ahí aparecen más bacterias, conforme se van conociendo más, que también pueden fijar nitrógeno y algunas de ellas también formar nódulos. Bien, ok, teniendo ese panorama entonces del ciclo de nitrógeno y dónde está ubicado la fijación de nitrógeno, veamos un poquito de la diversidad de esas bacterias que pueden hacer esa fijación de nitrógeno. Aquí este es un árbol que todo el mundo también seguro lo conoce en los cursos de microbiología o en cursos de diversidad, pero hemos ido adicionando cosas de nuestra experiencia, ¿no? Lo importante que quiero que resalten acá en esta diversidad de microorganismos es que tenemos, por ejemplo, el grupo de las proteobacterias, que son en general gram negativas, ¿no? Tenemos grupos de las bacterias gram positivas, ya saben lo que es eso, y el grupo de las arcae. Me voy a olvidar por el momento de las arcae, no trabajamos con ello, y nos vamos a concentrar en este gran grupo que es las proteobacterias. Es un grupo muy extenso, bien complejo, pero son gram negativas. Ese es el factor común que tiene. Dentro de eso tenemos las alfa, beta, gamma, delta, epsilon, proteobacterias, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde están ubicadas esos Rhizobium de los cuales habíamos hablado previamente? Están ubicados en el grupo de los alfa proteobacterias, ¿ya? Ahí, para ubicarse en el Rhizobium, Bradyrhizobium se encuentra allí. Son, digamos, los rhizobios comunes que se conoce, que interaccionan con las leguminosas. ¿Qué más? Podemos ver luego también que aparecen en el grupo de las beta proteobacterias, que antes no se conocía y que ya hace algunos años aparece otro gene que es la Burkholderia. Antes no se conocía, pues ya se conoce, que también de las Burkholderias también puede fijar nitrógeno, ¿no? Dentro de las gamma proteobacterias, todos conocemos que se encuentran aquí las enterobacterias, E. coli, Salmonella, y sin embargo aparecen grupos
de bacterias, como el caso también, perdón, de pseudomonas, que todos también los conocemos. Hay una en especial que la saqué ahora, Pseudomonas azotifigens, que también fija nitrógeno y que ha sido publicado en el 2006, esta bacteria Pseudomonas. Y nosotros también hemos encontrado bacterias del tipo de Pantoea y también muchas Burkholderia. Pantoea que pertenece a las gamas proteobacterias también, ¿ok? Ya, bien, con eso hacemos un rastreo muy general de la ubicación de las bacterias que fijan nitrógeno. Por otro lado, cuando yo pongo acá PGPRs, vamos a definir. Cuando digo fijadora de nitrógeno, ya saben lo que hacen. Ahora PGPRs son aquellas bacterias o rizobacterias que son capaces de promover el crecimiento de la planta. Pero profesora, ¿la fijación de nitrógeno promueve? Sí. O sea, la fijación de nitrógeno es una de las características que se encontrarían dentro de las PGPRs. ¿Ok? Pero esto fue luego definido por Kepler, un doctor de Estados Unidos, para definir o caracterizar a todos aquellos grupos microbianos que no solo pertenecen a los de Rhizobium, todos aquellos grupos bacterianos que definitivamente aportan, ¿no?, e influyen positivamente en el crecimiento de la planta, por diversos mecanismos, como iremos viendo. Bien, entonces ahí voy a señalizar nuestra experiencia Bacillus, aunque muchos años atrás, muchos años, son utilizados el Bacillus thuringiensis para el control de lepidópteros. No trabajo yo en esa línea, pero es una bacteria muy importante que se aplica en la agricultura para el control de insectos, ¿no? Nosotros tenemos Bacillus aminoleucofaciens que se aplican para el control de fitopatógenos y que fueron aislados de Puno y de Huancavelica. También hay que señalizar que tenemos grupos importantes de laboratorio de actinomicetos, ejemplos Streptomyces, y que cada vez son mucho más importantes. Los hallazgos que estamos encontrando es una maravilla. Era un poco complicado trabajar al inicio de los actinomicetos, pero ahora tenemos un banco muy grande de esta cepa porque hacen cosas maravillosas que incluso otros microorganismos no lo pueden hacer. Y el género Frankia. Frankia sí es un actinomiceto, pero que igualmente nodula, muy similar a esto, pero en árboles, con otros árboles que no son leguminosas, ¿no? Bien, entonces con eso más o menos tenemos una idea de dónde podemos ubicar estos microorganismos y cuál es su función. Bien, un poquito más de cerca, los rizobios tradicionales están enmarcados con asterisco: Sinorhizobium, Rhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, ¿ya? Y los más nuevos o los menos conocidos, los que han ido apareciendo con el tiempo, Desbosia, Phylobacterium, que también se han visto, eran raros porque no se conocían estos géneros, que también pueden nodular determinadas leguminosas. O sea que cada vez se va ampliando más el panorama de estas fijadoras de nitrógeno. Bueno, de un grupo de la autora Esperanza Martínez, sacado esta literatura, y han descrito más o menos hasta el momento 62 especies de Rhizobium, 14 de Sinorhizobium, que ahora se le denomina Encifer, 23 de Mesorhizobium, 13 de Bradyrhizobium y 2 de Azorhizobium, por dar un dato referencial en términos de especies, ¿no? De pronto yo hoy día saqué lo de maca, que es un cultivo importantísimo y que somos el primer, yo diría casi el primero y el único exportador en maca, todavía el primero a nivel mundial, ¿no? Y bueno, hemos estudiado muchos años ya este cultivo y aquí no sé si puede ver, pero bueno, ahí justamente nombro algunas de las bacterias que son características de este cultivo y que ya las había colocado en el árbol filogenético al inicio. Es decir, tenemos alfa, gamma, beta proteobacterias, ¿no? Tenemos Pantoea, Sotrobactrum, etcétera, ¿no? Lo que quiero resaltar aquí es que, bien, si bien es cierto que esta bacteria, ¿cómo sé que fija nitrógeno? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. En el cromatógrafo de gases llevo los nódulos, inyecto con etileno y lo que producen ese acetileno lo puedo detectar en el cromatógrafo de gases y reportarlo miligramos de nitrógeno fijado por gramo de nódulo seco, por ejemplo, ¿no? Y por hora. De otra manera yo puedo ver que estas bacterias fijan nitrógeno por cuestiones moleculares. Voy a amplificar el gen del LIFH, que tendría que ver con aquellos genes que están relacionados con la fijación de nitrógeno, ¿no? Bueno, si bien es cierto que aquí nosotros lo hemos determinado por la amplificación de este gen, tomando como modelo estos primers que fueron aislados de Azotobacter guinelandi, entonces con esta corrida vemos que en nuestro cuadro solamente 5 aparecen que sí me amplifica el LIFH. No descarto la posibilidad de que los demás puedan fijar nitrógeno, pero se está diseñando a ver con otros primers para ver si amplifica esa fijación de nitrógeno. ¿Ok?
Ahora sí, vemos cómo funcionan estas señales moleculares. Seguimos en la leguminosa. Tenemos desde que ustedes colocan una plantita en el suelo, cualquier plantita, esta va a sintetizar exudados radiculares. En este caso nos estamos refiriendo a una leguminosa. Estas señales moleculares, que solamente lo voy a colocar como flavonoides porque existe una serie de exudados, no los quiero complicar, la idea es tener clara, ¿no?, lo que vamos a presentar. Y estas señales, señores, ¿quién la capta? La va a captar las bacterias que la he dibujado de manera muy grande, ¿no? Esta es mi bacteria, que no se nota aquí en las raicitas, que va a incrementar la población por efecto de estos exudados, y que dentro de esta bacteria, ya sea a través de su cromosoma o a través de los plásmidos que están presentes en él, y que está el paquete de la nodulación y el paquete de la fijación de nitrógeno, comienza a expresar, lo que me interesa ahorita en este momento, es la síntesis de unos factores de nodulación o factores NOT. Estos se liberan fuera de la bacteria, es captado por la planta para que finalmente se desarrolle el nódulo. Entonces es un diálogo molecular íntimo, hay esa interacción, ¿no? No que pongo una bacteria y me va a funcionar para todas las plantas. Hay un reconocimiento específico entre la planta y la bacteria para que ocurra una nodulación adecuada y para que esa nodulación luego sea capaz de fijar nitrógeno. Son dos procesos independientes, pero a la vez complementarios, ¿no? De nada sirve tener una planta nodulada y que no fije nitrógeno, ¿no es cierto? O de nada sirve tener una planta que fije, pero si no tiene nódulos no podemos hacer nada. Entonces necesitamos esa doble interacción, esa simbiosis mutualista entre la bacteria y la planta, ¿ya? Algunos datos importantes. Acá tenemos de cuánto nitrógeno estamos hablando. Hay una diversidad grande de nitrógenos por hectárea que se fija, que puede variar entre 24 a 65 kilos de nitrógeno por hectárea el frijol. El frijol es una mala fijadora de nitrógeno, mala, o sea, a ver, sí le encanta su Rhizobium, pero como que no se ha avanzado mucho para que incremente la fijación de nitrógeno. Mientras que la soya, ¿quién no se muere a nivel del mercado mundial por la soya? Que tiene una fuente de proteínas importante, puede alcanzar hasta 248 kilos por hectárea. Y en Brasil, Uruguay, en Argentina y en China, aplican solo su Rhizobium o Bradyrhizobium para fijar nitrógeno, no fertilizan químicamente a la soya, el cultivo de soya, le gusta su Rhizobium, su Bradyrhizobium. No depende, no va a tener un efecto positivo cuando ustedes lo fertilizan químicamente. Eso está demostrado en esa planta y por eso seguimos trabajando en las demás leguminosas, ¿ya? Y luego, bueno, otros autores indican, por ejemplo, en árboles, puede llegar hasta 581 kilos por hectárea. Eso es una gran cantidad de fijación de nitrógeno por estos, ¿no? Y otros granos hasta 210. Sesbania puede fijar 448 kilos. Es decir, que hay una variedad de fijación de nitrógeno dependiendo del cultivo, de la zona, del suelo, del ambiente. ¿Ok? Bien, entonces aquí, si esto quedó claro, esto es bien importante, ¿no? Diálogo molecular entre la planta. Si le encanta su Rhizobium, pues el Rhizobium va a responder. Factor de nodulación y formación en la síntesis del mismo. Bueno, entonces aquí ya tenemos los nódulos formados, ¿ya? Esto es un esquema también bien chiquitito, muy sencillo, para poder decir que la simbiosis funciona. Una vez que el Rhizobium ingresó, se forma el nódulo, la planta necesita del Rhizobium y el Rhizobium necesita de la planta para que se forme el nódulo, que está compuesto de células vegetales y que dentro de esas células van a estar, se van a llenar de una membrana bacteriana para englobar a lo que son los bacteroides. Estos bacteroides que venían de afuera de los Rhizobium son rhizobios, pero que no son capaces ya de dividirse dentro de la planta o dentro de la célula o dentro del nódulo. Su papel fundamental será el de fijar nitrógeno, es decir, todo el nitrógeno que encuentre en el ambiente, tal como está acá, va a fijar el nitrógeno para transformarlo en amonio, ya esto lo hemos explicado, se transforma, se trasloca a través del floema, llega a las hojas y esto luego posteriormente durante la floración y fructificación es traslocado al fruto y que redundaría entonces en un incremento de proteínas. Entonces la planta se beneficia de esta fijación de nitrógeno y el bacteroide se beneficia de estos electrones que vienen de los fotosintatos. Esto es muy importante resaltar. La nitrogenasa, no lo había mencionado, pero es la enzima responsable, es un complejo enzimático responsable de hacer fijación de nitrógeno, ¿ok? ¿Por qué rojo? Este rojo es el producto de la síntesis de la leghemoglobina, que requiere la presencia de los dos simbiontes, de la planta
y de la bacteria. Ambos aportan con una parte del complejo proteico para sintetizar la hemoglobina. Esta hemoglobina es capaz de tomar el oxígeno como todas estas rutas bioquímicas que hemos explicado. Es aeróbica, la única que no lo es la nitrogenasa. Habría conflicto, entra mucho oxígeno y me estaría anulando, deteriorando la enzima nitrogenasa. Por lo tanto, la hemoglobina lo que va a hacer es ceder de manera gradual ese oxígeno. A la planta no va a haber problema, se lo va a ceder de manera gradual al bacteroide y por lo tanto la nitrogenasa puede actuar. ¿Que hay plantas mutantes que no pueden sintetizar la hemoglobina? Profesora, no me nodula, o si nodula no me fija nitrógeno. Probablemente podría ser por esa deficiencia de la hemoglobina, que no protege a su nitrogenasa. ¿Ok? Entonces eso sería ahí. Ahora, ¿qué otra cosa que no lo he puesto acá? Esta nitrogenasa, como veremos, he puesto electrones. ¿Qué significa? Que es un proceso reductivo costoso para la célula. Esto es importante decirlo. Entonces, como es costoso para el bacteroide tiene que trabajar para fijar nitrógeno. ¿Cuándo, señores? Cuando a la planta no le adicionemos ni nitrato de amonio ni urea. Si le ponemos a la planta urea, la bacteria no va a trabajar. ¿Para qué? Si ya se lo va a tomar directamente del fertilizante químico. Entonces, la bacteria va a trabajar en una condición, en un determinado terreno, cuando ese terreno está pobre o deficiente en nitrógeno. Si es un suelo muy nutrido con compost, materia orgánica, cualquier otras adicionales que podemos colocarle para que el cultivo progrese, ¿no? Y dé rendimientos, las bacterias van a funcionar muy pobremente o no van a funcionar. Estaríamos gastando inútilmente, inoculando un campo al cual hemos adicionado compost, otros materiales orgánicos para la producción. ¿Okay? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces va a trabajar mi bacteria siempre y cuando disponga solamente ese nitrógeno molecular ambiental y no de otros químicos. Eso no significa, caracho, si yo tengo un suelo o en unas macetas que ahora se está muy de moda en los cultivos hidropónicos producir, no le pongo nada de nitrógeno a la planta, nada desde el inicio, ¿no? Necesitas un inicio, a ver, se recomienda, puedes recomendarle 10 kilos de nitrógeno por hectárea al inicio, en sus primeros estadios probablemente, para que esa semilla arranque con fuerza. Probablemente podría, pero no hay un suelo que no tenga nitrógeno, va a tener algo de nitrógeno, muy poco, pero va a tener, que podría ser suficiente para que el cultivo pueda desarrollar. No, profesora, pero este cultivo es muy extractivo que por acá. Ya, en esos casos tenemos que saber cuál es la dosis mínima para que no haya conflictos con el funcionamiento de ese bacteroide. ¿Ok? Bueno, aquí podemos apreciar diferentes tipos de nódulos, ¿no? He puesto solo algunos. Acá este es de una arveja, de Pisum sativum, nódulos más bien tipo guantecito, ¿no? Se nota rojizos. Estos son nódulos de payar. Son blancos por encima, tiene estrías, el caso del frijol también, pero cuando ustedes lo parten están rojitos, son nódulos activos. Si ustedes parten los nódulos y están rojitos, significa que esos nódulos están fijando nitrógeno y la planta no le va a engañar. Yo que voy a ICA, más o menos, ¿no? Con frecuencia, vemos y a ver, ¿ha nodulado la planta? Sí. ¿Y cómo está? No, profesora, sí, mis plantas están bellísimas y no le ha puesto nada de químico, no. Y en efecto, justo recién ahora ICA me han mandado unas fotos hermosas de payar inoculado con Brahmi rhizobium, donde no le han puesto nada de fertilizante químico, han nodulado y las plantas están hermosas, produciendo hermosas vainas. Entonces la planta que usted va al campo le va a decir, es un indicador de cómo está funcionando esta fijación de nitrógeno y la nodulación. Acá luego podemos apreciar unos nódulos verdes que pueden significar dos cosas. Si ya la planta terminó de desarrollar vainas y producir grano, ya está el grano totalmente desarrollado, significa que ya todo el contenido proteico ha sido traslocado desde las hojas hacia allí, ¿no es cierto? Entonces ya los nódulos no tienen sentido, comienzan a madurar y a deteriorarse, a desnaturalizarse, a descomponerse, tornarse verdes, marrones y llega un momento que se pudren. Pero en otros casos, en los primeros estadios de vida, 20 días más o menos, si los nódulos son chiquititos, son blanquitos, los parten, no son rojos y son verdes, significa que esos nódulos son inefectivos, o sea que la bacteria que le pusieron no fue la más adecuada. Bien, entonces hasta ahí hemos explicado un poquito esa interacción que es mucho más compleja, pero bueno, yo creo que con eso se entiende cómo está funcionando la leguminosa con su... ¿Podríamos extrapolar eso ahora a una papa? Claro. Obviamente en un rhizobio. El rhizobio no solo nodula, ya hemos dicho, con las leguminosas. El 90%, 99% casi las leguminosas nodulan. Eso es una maravilla. ¿Por qué no lo utilizamos, no? Tenemos en árboles, arbustos, de todo. O sea, de leguminosas y de
de repente no lo estamos usando en todo su potencial. Sin embargo, para el caso de la tara, nosotros hemos trabajado en tara, como tenemos ya 2 o 3 trabajos en eso, como que no hemos logrado captar mucha cantidad de nódulos porque prácticamente la cesalpinia no nodula. Eso está reportado científicamente en otros estudios. Sin embargo, nosotros sí hemos encontrado algunos pocos nódulos que incluso hemos aislado Rhizobium, pero estamos en proceso de estudio, ¿ok? En el caso de la quinoa, es un cultivo cuyas raíces son muy desnudas, al igual que el lupino. El lupino es una leguminosa excelente noduladora y puede llegar al 30% de proteínas, pero la quinoa, lo que quería decirles es desnudo, y dices, la quinoa, caramba, es un cultivo muy nutritivo, ya todos lo sabemos, ¿no? Muy nutritivo, y entonces, ¿cómo es que soporta? ¿Cómo es capaz de nutrirse esa planta en unos suelos, en zonas altoandinas, en condiciones tan inhóspitas, en condiciones frías, con cambios bruscos de temperatura? Entonces yo siempre digo, ¿no? En esas condiciones hay microorganismos trabajando, si no, no hay explicación. Y en efecto, tenemos muchos trabajos en quinoa, en maca, donde están trabajando en esas condiciones de psicrofilia, es decir, de condiciones frías. Y estas bacterias se van a ubicar ahí en su rizósfera y van a hacer la función de darle una fijación de vida libre o de darle una solubilización de fosfato y una serie de microelementos que pueda necesitar ese cultivo. Pero ustedes, cuando siembran quinoa, una maca o un suelo, a la siguiente vez que quieran sembrar, no les va a producir. ¿Por qué? Porque las plantas son muy extractivas. Prácticamente han desgastado, se han comido, por así decirlo, los nutrientes del suelo. Entonces, ¿cómo podríamos reponerle? Allá, con materia orgánica, inocular, las bacterias que han sido aisladas allí, de tal manera que nuevamente se reinicie el ciclo. De acá tenemos de manera resumida ahora cómo se trabaja, ¿no? Hemos dado el marco teórico, algunos resultados. Se trabaja. Conocer la población microbiana de donde ustedes quieren inocular alguna bacteria que ha sido aislada, ¿no? Queremos saber que aquello que ustedes van a inocular, frente a quién tiene que pelearse o convivir o hacer sinergia en esa población, ya sea en papas andinas, en costa, en quinoa, en maca, etc. Luego, hacemos paralelamente el aislamiento de esas bacterias de esa rizósfera. Le vamos a hacer una caracterización morfológica. Podemos aislar también bacterias de la filósfera de las hojas, como lo estamos haciendo en café. ¿Para qué? Para controlar la roya, por ejemplo, ¿no? Y también estudios de micorrizas, que ya estamos incursionando. Entonces, luego de tener este rastreo muy rápido, tenemos que ver si esas bacterias que hemos aislado, que es un banco que ya les mostré, el banco de cepas, son capaces de tener algo de promoción de crecimiento, ¿no? Ahora, la idea es que si yo lo he aislado de la rizósfera, de hecho que tiene que estar haciendo algo importante, pero en esa rizósfera vamos a encontrar los benéficos y los patógenos. Si está en equilibrio, no va a haber problema, pero si hay un desequilibrio, ¿no es cierto?, en ese suelo, o hemos sobreexplotado ese suelo, casi con seguridad vamos a encontrar que los patógenos pueden prevalecer, y entonces lo que vamos a aislar son más patógenos que benéficos. Todas esas cosas tenemos que saber. Entonces hay que ver que si producen hormonas, si solubilizan fosfato, si controlan fitopatógenos. Luego le hacemos la caracterización molecular para darle un nombre y apellido en género y especie en lo posible, y no estar trabajando con bacterias patógenas, ni para el hombre, ni para los animales, ni para la planta. Eso, ¿y por qué es importante? Porque les mostré al inicio la diversidad, y hay bacterias patógenas que fijan nitrógeno. Y entonces, muchas veces, antiguamente, cuando no se conocía el nombre y el apellido, mira, esta bacteria me produce muy bonita mi planta, que se inoculan en el campo, sin ninguna protección, y han habido casos reportados, que luego el agricultor, el que ha inoculado, pues prácticamente mal, ¿no? Mal para la salud, intoxicados, incluso con algunas muertes. Entonces es muy importante trabajar ahora no solo el haber hallado una bacteria, sí, que tenga mucha producción de hormonas, sino saber de que es una bacteria que no sea patógena ni para el ambiente, ni para el hombre, ni para los animales, ¿ok? Entonces va por lo molecular. Luego ya podemos hacer pruebas de germinación, las semillitas, a nivel de invernadero, cómo funciona, y podemos hacer luego estudios posteriores. Ahora estamos incursionando en lo que es metagenómica, ¿no? Si alguien pregunta por ahí, podemos ampliar un poquito. Y también un poquito de transcriptos para ver la expresión génica cuando usted inocula la planta con un patógeno o con la bacteria benéfica. ¿Qué está sintetizando la planta por la expresión cuando uno inocula con una u otro microorganismo? Bueno, luego, cuando hemos dicho de la morfología, bueno, todos sabemos gram positivo, gram negativo, si es cocobacilo, bacilar, etc.
Luego podemos hacer un estudio muy rápido de si son o no resistentes a antibióticos, podemos ver si crecen a diferentes de pH, podemos ver si crecen a diferentes concentraciones de sal. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro país hay suelos salinos, ¿no? Suelos de diferentes pHs, si crecen a diferentes temperaturas, ¿no? En nuestro país es muy diverso en eso. Luego, si es capaz de nodular in vitro las plantitas, cómo son esos nódulos o apariencias, o sea, un estudio de la morfología de las bacterias y de esa simbiosis. Luego, en cuanto a la capacidad PGPR, aquí se puede notar claramente algunas bacterias que producen hormonas, producción de AIA, controles negativos, controles positivos y una variación de, que puede ser medido luego en el espectro. Ahora nosotros estamos cuantificando en el espectro mediante la metodología y reportar cuánto de producción de esta hormona produce mis bacterias. No necesariamente voy a escoger aquella bacteria que produce mucha hormona, no, porque cuando ustedes inoculan esas bacterias que producen demasiada hormona, más bien es algo negativo para la planta. Siempre tiene que haber un equilibrio. Luego, de la papa se aislaron de estas pústulas, Rhizoctonia, que está acá el honguito tal cual, y lo enfrentamos el hongo con diferentes bacillus, que ya les había dicho, aminólico y fácil, para ver si eran capaces de controlar el crecimiento, se forma un halo de inhibición. Y finalmente acá, bueno, que era el primero, la solubilización de fosfato. Esto es una bacteria bien bonita de Azotobacter que produce un halo bastante grande de solubilización. Es una maravilla. A nivel in vitro, bueno, todo es posible. ¿Podríamos extrapolarlo? Bueno, si yo tengo 500 cepas, me sirve para llegar a 100, y esas 100, unas pruebas de invernadero y quedarme con unas 10 para hacer los ensayos a nivel de campo. Más allá hemos avanzado, es la profesora Miriam Memenza, que está terminando el doctorado con nosotros. Bien, ¿me interesa solo la bacteria? En principio sí, cuando hablamos de biofertilizantes me interesa ver mi bacteria viva, ya lo hemos demostrado, que es la que va a fijar el nitrógeno del ambiente. Yo no le puedo poner una molécula, ¿no? Necesito la bacteria viva. Entonces es relativamente sencillo, con algunos secretitos que hay que tener para la producción de nitrógeno, pero es relativamente sencillo. Pero cuando hablamos de plaguicidas o de controladores de fitopatógenos, ahí sí es necesario considerar, a ver, el bacillus, ¿cómo controla el fitopatógeno? Por competencia, me produce antibiosis, ¿cuáles son sus mecanismos? ¿Me cambia el pH? ¿Por qué me controla a ese hongo? Entonces va más allá. Recordar ustedes, no sé si están estudiando lo que es resistencia inducida en la planta, es muy interesante, ¿no? Ustedes saben que los hongos, las bacterias patógenas producen una resistencia, un mecanismo de respuesta en la planta. Las benéficas también y los insectos también. Y hay un cambio global, una respuesta global, y que lo podríamos resumir en lo que es resistencia inducida adquirida, por efecto de estos microorganismos en la planta. Si hay un balance, va a responder la planta, ya no va a ser atacada luego con tanta fuerza, ¿no? Desbalance. ¿Ok? Bien, entonces aquí, ¿cuál era la otra opción? Vamos a tratar de aislar los metabolitos a nivel de laboratorio que me producen esas bacterias y ir probando si estos metabolitos siguen o son capaces de seguir controlando al fitopatógeno. Bueno, pues ya tenemos el producto aquí, solamente ya estamos que nos queda poquitito para darle un nombre a nuestros metabolitos, ¿no? Parte de la tesis doctoral de Miriam, ¿no? Entonces, toda una serie de procedimientos para dar ese producto, que ya sería el producto metabólico generado, ¿no es cierto?, por la bacteria y que potencialmente se incrementa su función, su valor para controlar el fitopatógeno. ¿Cuál es la propuesta? Llevar a los campos de cultivo y dar la doble función al agricultor. Darle el metabolito, que es más drástico, ataca directamente al patógeno, pero también inocular la bacteria que va a ir controlando desde los primeros estadios de vida de la planta de una manera sostenible. Entonces la propuesta es darle esa combinación, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Estamos bien? No sé si voy de tiempo. Estamos bien, ¿no? Y ahora son resultados. Bien, entonces, más o menos con esto creo que hemos dado la metodología, a dónde queremos llegar. Y ahora ya he ido dando algunos resultados, pero aquí otros resultados ya, por ejemplo, es algo bien concreto, en macetas, trabajos recientes en nuestro laboratorio. Creo que en esta foto se ve mejor que acá, pero bueno, acá lo que quiero mostrar es que este es un diseño experimental de macetas en el invernadero del laboratorio. Vamos a colocar un tratamiento sin aplicación de nada. Luego con el patógeno obviamente la planta baja su producción, ¿no? Acá tenemos con urea, ¿no? Acá tenemos solo ¿dónde está el solo con rizobium? No lo veo, no lo encuentro aquí. Bueno, acá por
ejemplo, ¿no? Acá tenemos el control, miren, acá está la planta control con el patógeno prácticamente muerta. Acá está el control con el Rhizobium y el patógeno también no funcionó. Este es el control de una planta, a ver, planta a la cual no le hemos puesto Rhizobium y tampoco no le hemos inoculado con patógeno. Entonces, claro, si no está enferma, no se muere, pero no está tan bonita como esta, por ejemplo, ¿no? Esta, por ejemplo, de aquí, al azar, es un tipo de bacillus, el tratamiento 3, combinado con su Rhizobium, ¿no? Está bien, prácticamente 3 tratamientos, la planta está muy bien, ¿no? Está con el patógeno, o sea, miren cómo cubre, está con el patógeno, o sea, el patógeno está bien, pero con el patógeno logra proteger a la planta en comparación a estos tratamientos o estos controles extremos. Esto es a nivel de invernadero en fasciolos vulgares, ¿ya? A nivel de campo, porque en invernadero a veces todo funciona, ¿no? A nivel de campo hemos hecho los campos de La Molina, con el doctor Félix Camarena, que es parte de nuestro grupo, con ellos trabajamos, programa de leguminosas, acá están las semillas listas, preparadas para ser inoculadas, mecanismos de inoculación por peletización, hacemos con la tierrita, inoculamos allí y distribuimos en las diferentes parcelas y los resultados. Tenemos acá, vemos, tenemos un testigo en la cual lo que me voy a reportar es en el último, la barra blanca, que me va a indicar el peso de grano, la producción de grano, ¿no? Entonces el testigo al cual no le habíamos adicionado nada, acá está su producción, y si nos vamos al otro tratamiento, Rhizobium, una cepa que tenemos, E10, con el fermentado, ese metabolito crudo junto con la bacteria, ¿no? Diferencias significativas respecto con ese control. Los otros dos también están mayores, aunque no fueron significativas, pero los demás tratamientos estuvieron bien, pero son mayores que el control. O sea, que sí funciona, ¿no? Pero, ojo, sigue funcionando porque son temas de tesis. ¿Quién controla estos experimentos? El alumno, con nuestros técnicos, nosotros mismos, vamos viendo, monitoreando, y el reto es hacerlo con los agricultores y que ellos manejen sus campos. Y que felizmente, bueno, no lo he traído acá, se me ha pasado, en ICA acaban de hacer 2 campos bien bonitos, producción de payar, y me acaban de mandar las fotos. Ellos han controlado todo, yo simplemente iba monitoreando por WhatsApp, mira acá, sí está bien, muy bien, pero ellos son los que han hecho todo el seguimiento y están contentísimos. Han hecho 2 inoculaciones en su payar y están tan orgullosísimos de lo que han hecho porque sus plantas están lozanas, no tengo que mostrar la foto, no sé si habrá tiempo de mostrarlo, en comparación a otros agricultores que no han inoculado. ¿Y tú qué le has echado? ¿Qué magia has hecho aquí? No nos has contado, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que los agricultores se interesen en esto y que las tecnologías sí funcionan sin temor. Hay que obviamente mostrarles, hay que demostrarles que esto funciona, explicarles cómo es que funciona la interacción y ellos prácticamente se van a ir por ello, porque ellos están acostumbrados a lo químico. Va a la empresa y les regala el químico, prueben este producto, les funciona y a la siguiente ya depende, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hay que demostrarles para que estas tecnologías funcionen bien. Eso fue en frijol. En el caso de papa, con trabajos recientes, acá ha sido trabajado en Costa y se ha trabajado con papa variedad única. Acá tenemos el control sin inocular nada. Acá tenemos una planta al cual se le ha adicionado ácido acetilsalicílico, ¿no? que se ha demostrado que induce la resistencia, por lo tanto protege a la planta contra fitopatógenos. Y acá están las demás bacterias proporcionadas por nosotros. Pues prácticamente todas están mejor que los controles, y esta, la ASO 16M2, me produce, no, mira acá, producción de tubérculos mayor significativamente que los controles. Funciona en campo. En el caso de macetas, es un trabajo porque también en macetas se pudo demostrar, es importante en macetas porque usted puede hacer un screening de una gran cantidad de tratamientos en campo, máximo. Acá, entonces, eso, y vimos que en 2 variedades, en la Canchán y en Yungay, diferentes cepas fueron mejores que el control sin inocular, ¿no? Incluso en la producción de tubérculo y en tamaño de plantas. Acá podemos apreciar que estos son los controles y las 2 mucho mejores que fueron mucho mejores que la planta no inoculada. Este trabajo se hizo con el CIP a nivel de invernadero. Otro detalle importante, a ver, ¿con cuánto voy a inocular? 10 a la 9 células por mililitro, 10 a la 8, ¿qué me dicen las normativas? Más
adelante miraremos un poquito, pero que ya en normal 10 a la 8, 10 a la 9 células por mililitro o por gramo de sustrato, vamos a inocular esa población a las diferentes plantas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este caso se quería conocer, esto fue parte de una tesis doctoral que ya fue sustentada por el profesor Arcos, ha sido publicado, y él determinó dentro de una serie de ensayos qué población le venía mejor. Acá tenemos 10 a la 8, 10 a la 6 y 10 a la 4. Vemos que el 10 a la 4 en general me produce, ¿no? De todas maneras menos en altura que las otras dos. Se quedó con 10 a la 6. No estaba mal esa concentración. Mientras que eso, digamos, es importante conocer la concentración adecuada de inoculante para los diferentes cultivos. Si se hace un promedio de todas las variables, vemos que una de las cepas, la B14, ¿no? La B14 fue mejor, por ejemplo, que la ASO 4M4. Acá vemos una forma de reinoculación al cuerpo de la planta. O sea, una cosa es inocular la semilla, inocular el tubérculo, y otra cosa ya son los procesos de reinoculación a lo largo del cultivo, ¿no? ¿Cuántas inoculaciones, profesora? Si no se ha probado nunca, hay que hacer las pruebas para que el agricultor sepa que las tiene que aplicar. No es como nosotros que necesitamos vitaminas, desde que nacemos hasta finalmente, ¿no?, a avanzar, necesitamos nuestras dosis, aunque a los médicos no les gusta dar vitaminas, lamentablemente solo remedios, medicina, y sí necesitamos un refuerzo cada cierto tiempo de vitaminas, porque los alimentos lamentablemente cada vez tienen menos vitaminas. Es así la realidad. Igual hay que darle a estos cultivos. Bien, entonces hemos visto papa, leguminosas. Otro aspecto, control de la roya. Aquí simplemente es algo in vitro. Tenemos algunas cepas aisladas de la filósfera, de las hojas del café, donde se observa que estas bacterias son capaces de inhibir la germinación, acá están las hifitas, de las uredinosporas de Mileia bastatris, que es la roya cafeto, ¿no? Y que a nivel in vitro, entonces ya al microscopio se observa que por las diferentes bacterias, la que mejor sale es esta de acá, la T8, ¿no?, y la T7, con casi 82% de inhibición comparado con el químico, por ejemplo, que llega a 90%. Entonces es capaz, y si es capaz de inhibir esta germinación de las uredinosporas, la enfermedad no progresaría, a pesar de que esté en la planta como uredinosporas, ¿no? Entonces la propuesta es aplicar, asperjar en las hojas, en la parte foliar. Lo mismo, hay que biofertilizar en las raíces de la planta para tener un buen resultado, ¿no? ¿Qué otra cosa? También hemos encontrado que se puede controlar los nemátodes, puede tener un efecto nematicida y nemostático. Este es también un trabajo, una tesis doctoral de Norma, que está en el segundo año del doctorado, que está intentando estudiar los mecanismos de cómo es que controlan las bacterias estos nemátodes que producen también tanto daño en la agricultura. Para el caso de las micorrizas, la líder, la doctora Toro, ella es de Venezuela y está en el partner. A diferencia del Rhizobium, que formaba nódulos, las micorrizas infectan las raíces, infectan las raíces y producen unas estructuras vesículo-arbusculares. Ella trabaja el grupo de las glomoromicotas, ¿no? Acá tenemos unas esporitas de las micorrizas aisladas de los suelos, de nuestros cacaos, ¿no?, y unas micorrizas teñidas en raíces de cacao. Estamos trabajando ahora en un proyecto del Centro de Excelencia de Cacao para ver si las micorrizas también de alguna manera mejora, ¿no?, de los almácigos al trasplante, y también de alguna manera disminuye el cadmio, que ahora es el boom, el problema a nivel mundial de cuánto de cadmio no debe sobrepasar nuestros chocolates para que puedan ir en exportación sin ningún problema, ¿no? Entonces estamos trabajando en fresas, en leguminosas, todo lo que es micorrizas. Pero la propuesta nuestra con ella es hacer la coinoculación. Las mejores bacterias con las micorrizas. ¿Por qué? Porque las micorrizas toman el fósforo, transportan el fósforo, lo hacen secreble por la planta, nuestras bacterias fijan el nitrógeno, producen hormonas. Entonces ese híbrido, ese consorcio, pero no es un consorcio de muchas, sino de a dos, máximo de a tres, va a funcionar mejor a que si en algunos casos solamente inoculamos de uno. Pero aquí hay un ejemplo del efecto de las bacterias PGPRs con micorrizas, ¿no? Y acá tenemos el testigo, pero ojo, aquí no es su rendimiento. Lo que quiero ver es la incidencia de daño. Es decir, que cuando la barrita está más baja, mucho mejor.
cuando la barrita está alta, mucho peor. El testigo, esto fue en campo, en condiciones de campo, el testigo prácticamente contaminado, plagado casi al 100%, ¿no? Al tanto por ciento de la enfermedad por risotonia o por la chupadera en estos cultivos. Y mientras que aquí, por ejemplo, una que fue inoculada con E10 reduce drásticamente la enfermedad en condiciones de campo. Eso no significa que en el campo hayamos inoculado risotonia, no. En el campo, por la naturaleza del campo, por la humedad grande que hubo en Pachacama, se dio el clima adecuado para que estos patógenos prevalecieran. Entonces, en esas condiciones, las plantas que estaban inoculadas, pues soportaron mejor y no se dañaron tanto, ¿no? Y bueno, acá tenemos con micorrizas, ¿no? Que también las pueden proteger, micorriza sola también, ¿no? Entonces hay que buscar esa mejor interacción, pero en definitiva son mejores que si no aplicáramos nada, obviamente. Y asimismo, con las micorrizas, donde está, acá esta combinación me da 37,5, ¿no? De producción de rendimiento en grano, en comparación al testigo que solamente fue de 26. Cadmio. Este es un trabajo realizado en Aguaymanto por gente de España, trabajando muy fuertemente la parte molecular del movimiento del cadmio. Todos nuestros suelos tienen cadmio, con menor, ¿no? Obviamente no sobrepasan los límites, no sobrepasan. El problema está que existen plantas que bioacumulan, es decir, que a pesar que el suelo pueda tener poquito cadmio, y nosotros ya lo estamos demostrando en trabajos de invernadero, la planta puede bioacumular. Lamentablemente el cacao justamente es una de esas. Es bioacumuladora, le encanta, y justo las especies de cacao, las variedades de cacao, que son los que ganan los concursos, muchas veces estaría relacionado con esa bioacumulación de cadmio. En este trabajo lo que se demuestra es que en estas plantitas inocularon dos tipos de micorrizas, a nivel de fruto baja significativamente el nivel de cadmio, 0,04, 0,05, en comparación a 0,18 de ese cultivo no inoculado. O sea que la micorriza también ayuda a disminuir el cadmio en diferentes cultivos. Nosotros estamos haciendo en cacao, bajo esta metodología, almácigos, cosechamos la planta y mandamos a analizar la parte aérea, la parte radicular, para ver cómo están en niveles de cadmio. Y hemos encontrado que en efecto la planta bioacumula cadmio, ¿ya? Sin embargo, estamos ya trabajando mucho, es un poquito complejo el determinar qué bacteria es la que se va a ganar el premio, ¿no? Todavía estamos muy poquito lejos, pero vemos que dentro de todo el resumen he sacado solo esta, ¿no? Que me indicaba algo. De estas 4 bacterias que habíamos trabajado, este es el control, sin inocular ninguna bacteria. Estos son las plantas inoculadas con bacterias. Estas dos, siendo la T8, ¿no? Es la que disminuye significativamente con la justa, pero significativamente disminuye muy poquito, pero disminuye los niveles de cadmio en la planta. Entonces, estamos por ese camino de encontrar la mejor bacteria que sea capaz de disminuir la acumulación de cadmio en las plantas para que luego no llegue al fruto, porque la idea es que no llegue al fruto, ya que con el fruto, las semillas, todo eso se hace el chocolate, ¿no? Acá tenemos de manera resumida toda una serie de trabajos que se han realizado en nuestro laboratorio a través de tesis, de proyectos de investigación. Ya algunos los he mencionado, ¿no? En quinoa, aguaymanto, maca, frijoles, papa, hortalizas también, en fin, en diferentes cultivos, todos con resultados impresionantes. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos tener para esto, ya para queremos aplicar la tecnología, un banco de cepas muy bien establecido, que en este caso están almacenados o se conservan, están muy bien conservados a menos 80 grados centígrados. Tenemos en este momento ya 3, antes teníamos solo un congelador menos 80, pues ya tenemos 3 congeladores, ya no alcanzan las cepas, ¿no? El banco de cepas. Acá esto lo actualicé, 4.519, pero no he adicionado de algunos cultivos, que son como 500 más, ¿no? Pero esto es lo que tenemos, que han sido obtenidos por los diferentes proyectos en cultivos de quinoa, tunta, tocos, en cacao, café, etc., ¿no? El banco de cepas. Ya casi culminando, ¿cómo hacemos ahora entonces? Habíamos dicho líquidos, células vivas y o los metabolitos. Para ello necesitamos tener si nuestro país estamos preparados o no para tener esta producción masiva o no de los biofertilizantes. Yo siempre pensaba
que es un poco complicado, no somos comparables ni a Uruguay, ni a Argentina, ni a Brasil, que tienen grandes extensiones, hay que mencionar, de producción. Entonces, si yo tengo una gran extensión de hectáreas, cientos de hectáreas para la producción de soya, donde sé que los suelos son parejos y el clima parejo, wow, pongo plantas inmensas de producción de bioinoculantes, y donde se gana mucho dinero en la producción de bioinoculantes, pero a muy bajo precio. El agricultor es asequible para pagar, porque creo que son $2, me parece, $2 o $3, si no me equivoco, por hectárea, en comparación a un químico que son pues $100, ¿no? Entonces ya les voy dando las diferencias, ya había mencionado al inicio. En nuestro país es muy diverso, en suelos, en climas, y tenemos chacritas de apenas 500, de 500.000 hectáreas, no sé, nada, ¿no? 1 hectárea, 5 hectáreas un agricultor. Entonces, claro, trabajar en términos de abundancia de producción de inoculantes, hay que trabajar de momento de manera focalizada, dependiendo de los requerimientos del agricultor, ¿no? Eso no significa que podríamos trabajar en grandes extensiones, por ejemplo, en plantaciones de uva, en espárrago, pero no estaríamos solucionando el problema en la papa, en la quinoa, que también se dan grandes extensiones, ¿no? Entonces hay que trabajar muy finamente en ese sentido. Desde ese punto de vista, creo que no hemos avanzado mucho. Existen varias instituciones, pero voy a resaltar que solamente estas 3, creo, si no me equivoco, somos, y nos incluimos la agraria, los que producimos inoculantes. Pero producimos inoculantes no como grandes tanques de fermentación como en Brasil o Uruguay o Argentina, sino a pedido. El agricultor viene y pide, bueno, pues en una semana te damos los inoculantes, ¿no? Porque no hay garantía que si uno prepara el inoculante, en la siguiente vez nos vayan a comprar. No hay esa cultura, aún nos falta todavía mucho por aprender. Los demás que he mencionado, antes se producía, pero lamentablemente ya no lo hacen, Entonces estas 3 son las únicas, y señalizar aquí que está Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, referente en la producción de inoculantes en pasturas, porque ellos tienen las normativas muy bien establecidas, y para producción de ganado. Ese ganado se alimenta de pastos saludables, naturales, inoculados con biofertilizantes. Prácticamente no se utilizan los químicos. Entonces esa carne que ellos producen, pues es eso, es dentro de un manejo sustentable, ¿no? Con una producción de leche impresionante, no traje las cifras, ¿no? Y producción de carne hacen comparaciones con el químico y con el biológico. Y luego la calidad es incomparable. Bueno, por lo tanto, a nuestro país llega una serie de productos, llega de importación una serie de productos con costos altos. El agricultor pues lo paga, ¿no? Y cuando uno le dice, bueno, nuestro inoculante vale 20 soles, no lo quiere pagar porque así somos, ¿no? El envío nomás no, y encima no les funciona. Cuando ya no pueden más, van al laboratorio, nosotros hacemos análisis de servicio, doctora, no sé por qué no funciona, estos son inóculos de otros países, de otros suelos. Entonces no me sorprende que no funcionen aquí. Pero eso no es suficiente. Hay que hacer un control de calidad mínimo para saber que lo que les están vendiendo es algo bueno, ¿no? Y que no les vendan hongos y no bacterias. En la ficha dice Rhizobium, Lactobacillus, y cuando uno va a hacer el control de calidad aparece cualquier cosa menos estas bacterias. Entonces ese control de calidad es importante antes de que el agricultor se arriesgue e inocule sus campos de cultivo, ¿ya? Bueno, acá señalizo Brasil, Uruguay y Argentina, las normativas bien establecidas, y en el Perú prácticamente nada, no se ha avanzado en eso. Plaguicidas registrados en el SENASA. ¿Quién mira esto? SENASA tiene registrados los productos biológicos y químicos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos productos biológicos, por ejemplo, cuando dice ahí, el porcentaje, perdón, 9% productos biológicos a base de hongos, un 20% a base de bacterias, de extractos vegetales un 13%, bioestimulantes es lo que más prevalece, 37%, feromonas un 9%, otros 12%. En términos de biológicos 250 en comparación a 545 productos químicos registrados por SENASA, ¿no?
Sin embargo, en esta lista de acá no hay nada de los o sea, de estos biocontroladores contra patógenos, tal vez más para larvas, para insectos, y no hay nada sobre biofertilizantes, porque se basan que los biofertilizantes ya de por sí son inocuos y no es necesario. Y no, definitivamente sí se requiere una normativa para que todo esté bastante bien controlado y que no engañemos a nuestro agricultor, ¿verdad? Bueno, algunas conclusiones. He tratado de correr y organizarlo y dar pie un poquito a las preguntas. Conclusiones. La doctora María Ángela Hungría, el año pasado hicimos un evento internacional sobre esto, interacciones beneficiosas planta, microorganismo, ambiente, y la doctora María Ángela Hungría fue una de las ponentes de clausura, ¿no? Donde habla sobre esto, eso se aproxima, no, ya estamos en la época de oro del uso de la microbiología del suelo en la industria, agricultura y la sociedad. Pertenezco a una red de hace bastantes años y en ese entonces se decía, es el futuro, no, ya estamos en el presente y parece que fuera una de las buenas alternativas para ser aplicadas. Yo no sé si alternativa, mejor dicho, una solución para ser aplicada en la agricultura. Para el 2040, 2 billones de personas necesitan ser alimentadas, pero a su vez el mapa de concentración demográfica coincide con el mapa de degradación, estar siendo sobreexplotados, ¿no? Tornándose muy crítico la producción de alimentos en lugares más vulnerables, que son los que sufren más el problema de desnutrición. El consumo de fertilizantes es cuantioso, 173 millones de toneladas y sigue creciendo. Y resulta muy costoso para los países que importan, como el caso nuestro, derivado del petróleo, ¿no? Hay contribuciones significativas, ya lo he mencionado, que contribuyen en la fijación de nitrógeno y que varían dependiendo de los cultivos y que es gratis, ¿no? Todos estos estudios nos permiten hacer una selección integral de las mejores cepas bacterianas capaces de promover el crecimiento de la planta, aún en condiciones de estrés. Tenemos bacterias que crecen en condiciones de estrés y tenemos que ser capaces de aislarlas, ¿no? Para poderlas llevarlas nuevamente a campo, en esas condiciones de estrés puedan funcionar de manera eficiente. Se ha concentrado en respuestas positivas en el cultivo de frijol, payar, papa, maca, guaymanto, no solamente, señores, en rendimiento, en contenido de proteínas, sino en productos funcionales. Por ejemplo, en maca, incremento de glucosinolatos cuando son inoculados. En aguaymanto, incremento de las vitaminas, ácido ascórbico, cuando son inoculados. Proteína en quinoa también cuando son inoculados, en comparación a que se hubiera fertilizado químicamente. Eso ya está demostrado, está por publicarse. También se demuestra que baja la incidencia de daño causado por patógenos, ya lo hemos demostrado en diferentes trabajos de campo. Los microorganismos claves funcionan en condiciones de estrés por frío, deficiencia de humedad, suelos salinos, incluso también tenemos bacterias que funcionan en condiciones de salinidad. La formulación de biofertilizantes o controladores biológicos deben ser económicos, cuyo uso esté para que pueda ser manejado dentro de una agricultura sustentable y aplicable a diferentes regiones del país. Simplemente aquí resalto lo que he mencionado, ¿no? Con cuestiones de vitaminas, de los glucosinolatos. Otra cosa que quería mencionar, me olvidé, algodón. Hemos hablado de alimentos. Nuestra fibra de algodón, lamentablemente ahorita pues no es importante, pero se demostró, en 5 años hemos trabajado con ICA, también fuente de origen del algodón, ¿no? del tártaris, y se encontró que en los campos inoculados, con bacterias aisladas de esas zonas, se encontró mayor resistencia y mayor longitud de fibra en cultivos de algodón. Incluso muchas motas hermosas, yo estuve muy de cerca en esos ensayos, trabajamos con la profesora ingeniera Luz Espinosa de INCA. Bueno, agradecer a las fuentes de financiamiento que se reducen aquí, al Concintec Innovate con varios proyectos, al Centro de Excelencia de Cacao, obviamente a mi universidad, ¿no? Mi casa, ahora es mi primera casa casi, antes de mi primera casa, al Programa Nacional de Innovación Agraria, proyectos de metagenómica, y a una red que pertenecemos de agromicrobios y que se inició con la red BioHack 2004-2011 y que prosiguió en la red CITE 2015-2018, que ahora estaremos viajando a Iguazú a fines de este mes, llevando los resultados de todos los trabajos relacionados con la utilización de fertilizantes.
y agradecer a mi equipo de trabajo. Tenemos el laboratorio, ¿no? Y mi gente que por diferentes años han ido colaborando. Acá tenemos una foto de campo en Quilma, en Arequipa, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a la doctora Doris Zúñiga por la brillante exposición. Le invitamos por favor a la mesa de honor para poder responder algunas preguntas del público. Bien, tenemos poco tiempo, así que tenemos una pregunta ya en el fondo del auditorio. ¿Se podrían alcanzar los micrófonos, por favor? Ahí, y después la profesora tiene que leer. Ah, ya tiene el micrófono, ya, entonces, está bien. Buenas tardes. La felicito a la doctora Doris Zúñiga por su brillante exposición. Sé que tiene una experiencia vasta y una gran trayectoria en el manejo de microorganismos de importancia agrícola. Mi pregunta, tengo varias preguntas. Una de ellas es, en la rizósfera de las plantas, sin duda hay una microbiota mixta que puede estar microorganismos benéficos como también fitopatógenos. Mi curiosidad es si ustedes tienen alguna información si esos fitopatógenos pueden también ocasionar daño a la salud de los animales o del hombre. Esa es una pregunta. La otra, ¿qué tipo de metabolitos han logrado caracterizar, aunque sea parcialmente, y se están aplicando en la agricultura? La tercera es, ¿qué posibilidades habría desde un trabajo conjunto, dado que en nuestra facultad tenemos también muchas cepas de Lactobacillus, de Azotobacter, de Bacillus,